Bien, buenas noches con todos. A continuación les hablaré sobre una breve introducción sobre lo que son los sockets en Java, NetBeans. Bien, los sockets son algo así como un mecanismo que nos permite establecer un enlace entre dos programas que se ejecutan independientemente del uno con el otro. Generalmente un programa cliente, el que recibe una respuesta, y un servidor, por el cual se interconectan eh, compartiendo un mismo puerto. ¿A qué nos referimos a un mismo puerto? Un mismo canal de datos o de transferencia de datos o de información, ¿verdad? Bien. Asimismo, con el uso de socket en Java se pueden desarrollar muchos sistemas. Lo podemos implementar en lo que son salas de chats, videojuegos online, multijugadores o incluso una simple página web, ya que todos estos tienen algo en específico, tanto un cliente y un servidor, un cliente del que recibe y un servidor del que envía, ¿verdad? Está en constante transferencia de datos. Cliente, cliente envía un requerimiento y el servidor envía lo que necesita, siempre y cuando teniendo una interconexión mediante un mismo puerto o un canal de datos, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Bien, un servidor estará a la espera de una conexión. En cuanto el cliente inicie, enviará un mensaje de petición al servidor, como lo comentaba hace un momento. Este le responderá afirmativamente, y una vez recibida la confirmación, el cliente enviará un par de mensajes y la conexión finalizará. Por ejemplo, el cliente envía una petición, como lo mencionaba, al servidor, como un pequeño requerimiento. El servidor va a confirmar mediante ese mismo canal o ese mismo puerto, va a confirmar esa petición. Y al confirmar esa petición del cliente, los mensajes, poniéndolo en un ejemplo, en un chat, los mensajes que envíe el cliente se redirigirán automáticamente al servidor. Y si este está interconectado a otro cliente al cual se quiera enviar ese mensaje, se enviará. O si simplemente se quiere compartir mediante el mismo servidor a una sala de chat, también podrá pasar, ¿verdad? Ese es un ejemplo un poco más sencillo para que entiendan más o menos lo que son. Socket es el cliente y server socket es el servidor del socket. Bien, una de las características principales es como la interfaz estándar, la portabilidad de aplicaciones, debido a que se trabaja con las mismas primitivas, con los mismos parámetros, y los tipos y estructuras de datos son idénticos con algunas excepciones. Diferentes pilas de protocolos y define una librería de primitivas. La aplicación es muy común realmente en la mayoría de los servicios que tenga como función transferencia de archivos mediante una red, un servidor u otro. Esto pueden variar entre páginas web, aplicaciones que están en constante transferencia de datos o archivos. Uno de los beneficios que podemos destacar de los sockets, podríamos decir que se puede distribuir fácilmente, o sea, es decir, que se puede ejecutar en un host o distribuir en varios hosts con poco esfuerzo. Esto depende, por supuesto, de la naturaleza de la aplicación, obviamente. Se puede conectar un cliente sencillo para ellos, para hacer pruebas tanto de los datos que se envían y se reciben, para ver la respuesta, y los tipos de puertos que lo podemos introducir manualmente para hacer este tipo de pruebas y ver que las conexiones no tengan ningún tipo de falla.
tanto al enviar o recibir información. Bien, esto es muy útil para las pruebas de depuración, depuración, simulación y black box. Otros beneficios a destacar son que podemos ejecutar los procesos en diferentes máquinas. Esto puede ser útil para la escalabilidad y es muy útil en la depuración si trabaja en un software integrado. Eso es lo que les comentaba hace un momento. Puede trabajar con un sinnúmero de computadoras, siempre y cuando estén interconectadas con un mismo servidor. Para eso se dio el ejemplo de los dos ejemplos anteriores, ¿verdad? Bueno, una de las desventajas es que si su aplicación cliente se pueden conectar, pueden hacerlo cualquier otra persona. Si no tiene cuidado con la autenticación, los datos también pueden detectarse si no está encriptado. Tenemos que tener en cuenta que de alguna manera deberíamos de poder encriptar o proteger este tipo de puerto para que no cualquiera pueda tener un acceso, ¿verdad? Al número o al tipo de puerto en el que nosotros nos encontremos por el cual se comparte la información del servidor. Los datos también pueden detectarse si no está encriptado y modificarse si al menos no está firmando datos enviados a través del cable. De arriba es el mayor IPC, optimizado para una sola máquina. La memoria compartida en particular es si necesita el mejor rendimiento y sabe que todos sus procesos están en la misma máquina. Cuando realizamos pruebas dentro de la misma máquina pero en diferentes programas, siempre y cuando compartiendo todo el mismo proceso. Incluso esto lo podemos realizar mediante pequeños programas, creándolo de forma independiente y ejecutándolo los dos a la vez. Tenemos que tener en cuenta que para hacer este tipo de pruebas tenemos que inicializar primero el programa servidor antes que del cliente. Pues al inicializar el servidor que ya tiene ingresado un puerto en específico, el cliente al momento de inicializar el programa o correrlo o ejecutarlo, este enviará una, bueno, el cliente tiene un puerto de conexión en específico y al momento de conectarse en ese puerto en específico, el servidor recibirá con qué tipo de equipo, bueno, qué equipos o cuántos equipos están conectados al mismo servidor. ¿Cuándo usarlo? Pues no necesariamente es deberíamos utilizarlo en todo, simplemente cuando lo consideramos necesario, como por ejemplo decíamos, una aplicaciones, páginas web, salas de chat, donde vamos a tener que realizar constante transferencia de archivos y datos, donde vamos a estar intercambiando información a cada momento mediante un mismo servidor. Bueno, en los tipos son cuatro, dos de socket y dos datagrama. El primero es socket, que es, como decía, es la conexión desde el lado del cliente, que implementa un extremo de la conexión. Y el server socket, que es el servidor, o sea, la conexión desde el lado del servidor. Se encarga de implementar un extremo al servidor de la conexión en la que se esperarán las conexiones de los clientes. El datagrama socket implementa tanto el servidor como el cliente cuando se utiliza. El datagrama packet implementa un datagrama packet que se utiliza para la creación de servicios de reparto de paquetes sin conexión. Esto conectándonos dentro de nuestra misma red local.
Bien, entonces en conclusiones, ¿cómo quedaremos? En conclusión podríamos decir que los sockets son un sistema de comunicación entre procesos de diferentes máquinas de una misma red. Más exactamente, un socket es un punto de comunicación por el cual un proceso puede emitir o recibir información, o sea, enviar o recibir mediante el mismo servidor. Es importante destacar que el orden de cierre es relevante, es decir, debemos cerrar primero los streams relacionados con un socket antes de que el propio socket, ya que este nos puede generar pequeños fallos, ya que de esta forma evitamos posibles errores de escritura o lectura sobre descriptores ya cerrados. En general, podemos concluir que es posible poder construir nosotros mismos los programas que se nos permitan comunicarnos con otros programas y poder mandarle información. La forma de realizar esto es mediante los sockets, como lo hemos venido nombrando, los cuales nos traen muchos beneficios en su implementación en Java. Bien, entonces, con nosotros concluimos que son una abstracción para poder definir el punto final de una comunicación entre los interprocesos bidireccionales entre servidor y cliente, máquina-servidor, que es lo mismo. A eso no queremos referir cuando decimos que son bidireccionales. También hay tridireccionales, que esta es cuando implementa del cliente a servidor y de servidor a base de datos, donde constantemente se realiza una copia de respaldo del servidor en la base de datos. Pero de eso no hablaremos por el momento, así que bien, entonces creo que eso es todo lo que podemos decir sobre los sockets. Espero les haya quedado muy claro y espero que hayan entendido o me hayan hecho entender. Gracias.